Jessica era una joven de espíritu bondadoso y corazón enorme. Había crecido rodeada de animales y, aunque nunca había tenido mucho, siempre encontraba una manera de ayudar a las criaturas que cruzaban su camino. Había conocido a Rose, una gata callejera de pelaje gris jaspeado y ojos dorados como el sol poniente, en un día lluvioso de primavera. La pequeña felina, delgada hasta los huesos, había aparecido en el porche de su casa buscando refugio. Desde aquel instante, Jessica no solo le dio alimento y cariño, sino que encontró en Rose una compañía que llenaba de ternura los días más solitarios. Cuando se dio cuenta de que la gata estaba embarazada, sintió una mezcla de alegría y preocupación. Se comprometió a protegerla, a asegurarse de que su amiga tuviera un lugar seguro para traer al mundo a sus crías. Aquella mañana, el sol apenas despuntaba cuando Jessica decidió llevarle un poco de leche tibia a Rose. Sin embargo, al acercarse al rincón habitual donde la gata solía refugiarse, una sensación de inquietud la invadió. El espacio estaba vacío. Algo no estaba bien. El corazón de Jessica comenzó a latir con fuerza, y la preocupación se transformó rápidamente en alarma cuando escuchó un maullido lejano, débil y angustioso. No era un sonido normal. Era un llamado desgarrador, una súplica que parecía venir desde las profundidades del miedo. Sin dudarlo, dejó caer el tazón que llevaba en las manos y corrió hacia la fuente del ruido, apartando ramas, tropezando con raíces, su mente inundada por pensamientos de lo peor. El bosque detrás de su casa era denso, con sombras que bailaban bajo los primeros rayos de luz. Su respiración se aceleraba con cada paso mientras la desesperación se apoderaba de ella. La conexión que tenía con Rose era profunda, y la posibilidad de que algo le hubiera pasado apretaba su pecho como un puño invisible. Los maullidos se intensificaron, más frenéticos, cargados de un miedo palpable que hizo que un nudo se formara en su garganta. Jessica apartó una última rama espinosa y, al hacerlo, su mundo se detuvo. Allí, en un pequeño claro, el cuerpo estampado de una enorme pitón resplandecía a la luz del sol. La serpiente estaba enrollada alrededor de Rose, su grueso cuerpo apretando sin piedad. Los ojos dorados de la gata estaban desorbitados, llenos de terror, mientras su pequeño cuerpo luchaba en vano por liberarse del letal abrazo. El aire parecía congelarse en el tiempo, y el rugido del miedo llenó la mente de Jessica. Por un instante, sus piernas se negaron a moverse, paralizadas por el horror absoluto de la escena. Pero luego, algo dentro de ella gritó con fuerza, «¡Haz algo!». Con un impulso de pura desesperación, Jessica se lanzó hacia adelante. Sus manos se cerraron alrededor de las espirales de la serpiente, intentando deshacer el nudo mortal. Tiró con todas sus fuerzas, sintiendo las escamas frías y ásperas bajo sus dedos. La pitón, sin embargo, no se inmutó. Era demasiado fuerte, demasiado grande. Cada segundo que pasaba era un segundo menos para Rose, cuyo cuerpo empezaba a quedarse quieto bajo la presión implacable de la serpiente. Jessica gritó con toda la fuerza de sus pulmones, un alarido de auxilio que resonó en el vacío, rompiendo el silencio del bosque. Lágrimas de impotencia comenzaron a correr por sus mejillas mientras sus dedos sangraban al luchar inútilmente contra la fuerza bruta de la naturaleza. «Alguien, por favor», sollozó, su voz quebrándose bajo el peso del miedo. La vida de Rose se le escapaba, y con ella, las pequeñas vidas que aún no habían visto la luz del día. De repente, el bosque respondió a su llamado. Un ladrido atravesó la quietud, fuerte y decidido, como un rayo de esperanza en la oscuridad. Jessica levantó la vista justo a tiempo para ver una figura dorada surgiendo entre la maleza. Era Charlie, el Golden Retriever del anciano vecino, corriendo a toda velocidad hacia ella, sus ojos enfocados, sus dientes desnudos. Detrás de él venía Kevin, el vecino, con una gruesa rama en las manos. La escena se transformó en un torbellino de acción. Charlie se abalanzó sobre la pitón, gruñendo con una ferocidad que desmentía su naturaleza normalmente dócil. Sus mandíbulas se cerraron sobre el cuerpo escamoso, y la serpiente siseó,
aflojando su agarre por primera vez. Jessica, temblando, aprovechó el momento. Sus manos encontraron espacio suficiente para liberar a Rose. Tiró con cuidado pero con firmeza, sintiendo el cuerpo pequeño y débil de la gata deslizarse fuera del abrazo mortal. Un suave maullido, apenas un susurro, escapó de los labios de Rose cuando Jessica la acunó contra su pecho. Lágrimas de alivio cayeron sobre el pelaje gris mientras la sujetaba con fuerza, como si su propio calor pudiera devolverle la vida que casi había perdido. Kevin, con una expresión de concentración intensa, balanceó la rama con toda su fuerza. Golpe tras golpe, forzó a la pitón a retroceder hasta que finalmente se deslizó de nuevo hacia la maleza, desapareciendo entre las sombras de donde había venido. Charlie permaneció en guardia, su pelaje dorado erizado, sus ojos aún alerta, asegurándose de que la amenaza se hubiera desvanecido por completo. Jessica no pudo contenerse más. Se volvió hacia Kevin y Charlie, sus palabras atrapadas entre sollozos y suspiros. «Tú la salvaste». «No sé cómo agradecerte», susurró, su voz temblando con la emoción. Kevin se inclinó suavemente y acarició la cabeza de Rose, que ahora respiraba lentamente, segura en los brazos de su amiga humana. «No hace falta dar las gracias», dijo con una sonrisa suave. «Solo hicimos lo correcto». Desde aquel día, Jessica, Kevin y Charlie se convirtieron en un equipo inseparable, unidos por el coraje y la compasión que los había llevado a salvar una vida. Rose, bajo los cuidados amorosos de Jessica, se recuperó completamente y dio a luz a 5 hermosos gatitos. La vida, que había estado tan cerca de perderse, floreció con una fuerza renovada. Y en aquel tranquilo vecindario, donde el peligro y la valentía se encontraron, una amistad forjada por el destino trajo nueva esperanza a corazones que alguna vez estuvieron solos. El aire se sentía espeso, cargado con una mezcla de miedo y desesperación, mientras Jessica permanecía de rodillas en la tierra, con el corazón golpeando furiosamente en su pecho. Sus dedos doloridos, ensangrentados y llenos de pequeños cortes por los intentos fallidos de liberar a Rose, temblaban de agotamiento. Los segundos parecían estirarse como horas mientras el cuerpo de la pitón permanecía inmóvil, un nudo impenetrable de fuerza que aprisionaba la vida de la gata. Las pupilas de Rose estaban dilatadas, llenas de un terror profundo que rompía el alma de Jessica. Su frágil respiración se convertía en un susurro casi inaudible, cada exhalación un recordatorio de lo rápido que el tiempo se desvanecía. Jessica abrió la boca para gritar de nuevo, pero el sonido que salió fue apenas un gemido entrecortado. Su garganta estaba en llamas, y su voz se quebraba bajo el peso del pánico que la invadía. «No puedes rendirte, Rose, no puedes. Por favor, no me dejes». Sus palabras se transformaron en sollozos desgarradores mientras la imagen de su amiga felina inmóvil comenzaba a filtrarse como una pesadilla imposible de borrar. El peso de la impotencia presionaba sus hombros, y la fría verdad comenzaba a hundir sus garras en su mente. No podía luchar contra una fuerza de la naturaleza con sus propias manos. Era pequeña, débil, humana. Mientras las lágrimas seguían cayendo, el bosque a su alrededor parecía volverse más oscuro, los sonidos de los pájaros y el viento se desvanecían, como si el mundo mismo se hubiera detenido para observar este momento de tragedia inevitable. Cada segundo que pasaba le robaba una parte más grande de esperanza. Su mirada se fijó en Rose, su pequeña compañera que había encontrado un día lluvioso, acurrucada bajo una caja de cartón, con los ojos llenos de una tristeza que le había partido el corazón. Había prometido protegerla, cuidarla, y ahora la veía morir, su vida escapando en silencio entre los anillos de una bestia que no conocía compasión. El rugido del instinto maternal resonaba en su pecho como un tambor de guerra, pero el miedo a la derrota lo acallaba. Sin embargo, algo en ella aún luchaba por salir. Era una chispa diminuta, enterrada bajo montañas de miedo, pero aún ardía. La desesperación puede romper a las personas o convertirlas en heroínas. Jessica no estaba dispuesta a ser rota. Sus manos, aunque temblorosas, se aferraron de nuevo a la piel áspera de la pitón, sus uñas clavándose hasta donde podían.
No importaba cuánto doliera. No importaba si la serpiente la arrastraba con ella. Si Rose iba a caer, no sería sola. «Suéltala», gritó con una fuerza que no sabía que tenía. «Por favor, déjala ir, hazlo». Pero la pitón no se inmutó. Su cuerpo musculoso se movió lentamente, apretando una vez más con una precisión casi mecánica, exhalando un siseo bajo y escalofriante. Jessica sintió que el pánico se elevaba como una ola, arrastrándola hacia las profundidades de la desesperación. Su fuerza se desvanecía. Estaba al borde de la rendición, al borde de la ruina emocional. Y fue entonces cuando lo escuchó. Un ladrido rompió la quietud, poderoso y claro, una nota de desafío en un silencio opresivo. Su cabeza se levantó de golpe, sus ojos enrojecidos buscando el origen de aquel sonido tan familiar. Otro ladrido, más fuerte, más cercano. Luego, un gruñido bajo que vibró a través del aire, seguido por un destello de movimiento dorado que cruzó su visión. El aliento se le atrapó en el pecho cuando, entre la maleza, apareció Charlie, el Golden Retriever del anciano vecino. Su pelaje dorado brillaba bajo la luz del sol, sus orejas se movían hacia atrás mientras avanzaba con la velocidad y la determinación de un león protegiendo a su manada. Charlie no dudó ni por un segundo. Su cuerpo se lanzó hacia adelante, y con un gruñido que resonó como un trueno, se abalanzó sobre la serpiente con una fuerza feroz que nadie habría esperado de un perro tan amistoso. Sus dientes afilados se hundieron en la piel escamosa de la pitón, y su mandíbula se cerró con una fuerza que hizo que la serpiente sisease de dolor por primera vez. La serpiente, sorprendida por el ataque, aflojó momentáneamente su agarre. Jessica, sintiendo una chispa de esperanza arder de nuevo en su interior, reaccionó sin pensarlo. Sus manos temblorosas se deslizaron rápidamente hacia las espirales de la pitón, y tiró con todas las fuerzas que le quedaban. Sus músculos gritaban de dolor, pero el instinto de proteger a Rose era más fuerte. Mientras Charlie mordía y tiraba, ella logró deshacer parte del nudo mortal. El cuerpo pequeño y débil de Rose comenzó a deslizarse fuera de las garras de la serpiente. «Vamos, Rose, por favor, quédate conmigo», suplicó, con las lágrimas aún fluyendo por sus mejillas mientras sostenía a la gata contra su pecho. El cuerpo de Rose estaba inmóvil, pero un débil maullido escapó de sus labios. Estaba viva. Apenas, pero viva. El alivio se apoderó de Jessica como una ola cálida, y su llanto se transformó en una risa ahogada de incredulidad y esperanza. Charlie seguía en su batalla. La pitón siseaba furiosamente, su cuerpo tratando de enrollarse en un nuevo ataque, pero el Golden Retriever no cedía terreno. Entonces, una nueva figura surgió de la maleza, Kevin, el vecino, con una gruesa rama en las manos. Su expresión era de puro enfoque, sus ojos encendidos con determinación. Sin dudarlo, balanceó la rama con todas sus fuerzas, golpeando el cuerpo de la pitón con un crujido seco. La serpiente, finalmente derrotada, soltó un último siseo antes de deslizarse rápidamente hacia la maleza, alejándose del campo de batalla. Charlie, aún en guardia, gruñó una última vez antes de retroceder lentamente, con el pecho hinchado de orgullo. Justo cuando la esperanza parecía desvanecerse como un suspiro perdido en el viento, el sonido de un ladrido rompió el aire, resonando con una fuerza tan inesperada que hizo que el corazón de Jessica diera un vuelco. Su mirada, empañada por lágrimas, se alzó bruscamente, buscando el origen de aquella señal de vida y salvación. Otro ladrido, más cercano y urgente, reverberó entre los árboles, seguido de un gruñido bajo y amenazante que hizo vibrar las hojas a su alrededor. Entonces lo vio. Una mancha dorada, un relámpago de coraje con colmillos y patas fuertes, se lanzó entre la maleza con la determinación de un guardián feroz. Era Charlie, el Golden Retriever del anciano vecino, un perro que todos conocían por su carácter tranquilo y su perpetuo buen humor. Pero ahora, aquel ser bondadoso parecía transformado por una misión más grande que él mismo. Charlie no perdió tiempo.
Con un rugido de desafío que surgió de lo más profundo de su pecho, se abalanzó sobre la serpiente como un guerrero lanzándose al combate. Su pelaje dorado brillaba bajo la luz del sol filtrada entre las ramas, sus ojos fijos en su objetivo con una intensidad que nunca antes había mostrado. Su mandíbula se cerró con una fuerza implacable alrededor del cuerpo escamoso de la pitón, sus dientes afilados hundiéndose profundamente. La serpiente siseó con furia, su cuerpo poderoso agitándose con un frenesí peligroso mientras trataba de defenderse del atacante inesperado. La fuerza de la pitón era brutal, pero la determinación de Charlie era aún mayor. Sus patas delanteras rasgaban la tierra mientras mantenía su agarre, sus músculos tensos como cuerdas de acero. Jessica, que aún sostenía a la debilitada Rose, sintió como su pecho se llenaba de una mezcla de asombro, esperanza y una gratitud tan intensa que apenas podía respirar. El tiempo pareció ralentizarse mientras observaba aquella escena. La serpiente se retorcía y giraba, pero Charlie no soltaba. El rugido de su coraje resonaba como un tambor de guerra en el corazón de Jessica. Entonces, una nueva figura emergió de entre la maleza. Kevin, el anciano vecino de rostro arrugado y andar pausado, corría hacia ellos con una sorprendente agilidad. Sostenía en sus manos una rama gruesa, tosca y pesada, que blandía con una fuerza inesperada para alguien de su edad. Sin vacilar ni un segundo, Kevin se unió al ataque. Levantó la rama por encima de su cabeza y la bajó con un golpe seco sobre el cuerpo de la pitón, el crujido resonando como un relámpago a través del claro. La serpiente siseó con un alarido de furia y dolor, su cuerpo aflojándose bajo el ataque combinado del perro y el hombre. Pero Kevin no cedió. Sus golpes eran precisos, guiados no solo por la fuerza física, sino por una ferocidad nacida del instinto protector que no se apaga con la edad. Charlie gruñó una vez más, tirando de la serpiente con un movimiento final. El agarre mortal que había envuelto a Rose se deshizo por completo. La serpiente, vencida y derrotada, se deslizó rápidamente hacia la maleza, desapareciendo en la sombra de la vegetación. El aire, que había estado cargado de tensión, se liberó como un respiro colectivo. Charlie permaneció en guardia, con el pecho subiendo y bajando rápidamente, sus ojos dorados todavía fijos en el lugar donde había desaparecido la serpiente. Su pelaje estaba erizado, y su cuerpo, aunque agotado, irradiaba una presencia imponente que parecía decirle al mundo que la batalla había terminado, pero el guardián no abandonaría su puesto. Jessica lo miró con lágrimas de gratitud y alivio. Su mano libre acarició la cabeza del valiente Golden Retriever, que ahora jadeaba con satisfacción. Kevin, respirando con dificultad pero con una sonrisa serena, se acercó a Jessica y alzó una mano temblorosa para tocar a Rose, que yacía acurrucada en los brazos de su rescatadora, con el cuerpo débil pero vivo. «Todo está bien ahora», murmuró con una voz calmada, como si esas simples palabras tuvieran el poder de borrar el miedo que había dominado aquellos minutos. «Estamos a salvo». Jessica, con el corazón aún palpitando, levantó la vista hacia Kevin, con los ojos llenos de un profundo agradecimiento que las palabras no podían expresar. «No sé cómo agradecerles a los dos», susurró, la emoción haciendo que su voz temblara. «Le salvaron la vida. Le salvaron la vida a mí, Rose». Kevin sonrió suavemente y sacudió la cabeza. «No fue nada. Solo hicimos lo que cualquiera haría». Pero Charlie miró con orgullo al perro, que ahora se sentaba tranquilamente, su lengua colgando mientras observaba a Rose con la calma vigilante de un protector. «Él es el verdadero héroe». Jessica rió entre lágrimas, acariciando de nuevo el pelaje dorado. «Sí, lo es. Es nuestro héroe dorado». Charlie, como si entendiera cada palabra, movió la cola con suavidad, satisfecho con la misión cumplida y listo para lo que fuera necesario proteger a su pequeña familia humana y felina en el futuro. Charlie gruñó con más fuerza, su pelaje dorado erizado como si estuviera cargado de electricidad. Sus dientes se clavaron profundamente en la piel escamosa de la pitón, desgarrando su superficie con una furia que desmentía la nobleza usual de su carácter.
Sus ojos, generalmente llenos de un brillo juguetón y amigable, eran ahora un fuego puro de determinación, un faro de lucha por la vida de alguien a quien nunca había considerado otra cosa que una amiga. La pitón se revolvía frenéticamente, retorciéndose con una fuerza tan imponente que las hojas y ramas secas del suelo se agitaban a su alrededor como si el bosque mismo estuviera vivo con el conflicto. Pero por cada sacudida de la serpiente, Charlie respondía con un nuevo ataque, hundiendo sus mandíbulas con una fuerza que parecía superar lo posible para un perro de su tamaño. Jessica sintió como su respiración se detenía por completo mientras sus ojos, aún empañados por las lágrimas, se fijaban en la escena que se desarrollaba ante ella. El mundo entero parecía haberse reducido a ese único punto de batalla, el latido atronador de su corazón, el siseo amenazante de la pitón, y el gruñido profundo y resonante de su héroe dorado. Sus manos, aún temblando de la adrenalina y el miedo, seguían aferrándose al cuerpo de Rose. El calor de la gata seguía allí, aunque era débil. Sentía su corazón, una pulsación tenue que parecía tambalearse entre la vida y la muerte. Jessica sabía que si perdía un solo segundo más, todo estaría perdido. La pitón intentó envolver su cola alrededor de Charlie, buscando aferrarse a su atacante con la misma fuerza letal que había usado para atrapar a Rose. La serpiente azotó el aire con su cola, golpeando el suelo en un frenesí que levantaba polvo y hojas muertas. Pero Charlie, mostrando una astucia inesperada, esquivó cada intento, retrocediendo solo lo suficiente para mantener el control sin ceder terreno. El sonido de sus dientes al morder resonaba como un eco salvaje, una promesa de que no dejaría que el peligro se llevara una vida más. Su cuerpo se movía con una gracia feroz, cada músculo tenso en perfecta sincronía con su propósito, luchar hasta el final por la vida de Rose. En ese instante, Kevin llegó corriendo, su respiración agitada y sus ojos llenos de alarma. Su figura robusta, aunque envejecida, se movía con una energía que desmentía su edad. Con una rama gruesa en las manos, levantó el improvisado garrote por encima de su cabeza y, con una precisión asombrosa, lo bajó con fuerza sobre el cuerpo de la pitón. El impacto resonó como un trueno, y la serpiente siseó con un sonido que parecía mezclar dolor y furia. Se retorció aún más violentamente, su cuerpo agitando la tierra y las hojas a su alrededor como una tormenta serpenteante. Sin embargo, la combinación del ataque feroz de Charlie y los golpes precisos de Kevin finalmente comenzó a inclinar la balanza. Jessica vio la oportunidad y supo que tenía que actuar ahora o nunca. Su mente corría tan rápido como su corazón mientras sus manos, frías y húmedas, buscaban con desesperación el punto donde la serpiente había aflojado su agarre. La textura áspera de las escamas de la pitón raspaba su piel, pero ella ignoró el dolor. Con cada onza de fuerza que aún quedaba en su cuerpo, tiró de Rose hacia ella, luchando contra el peso que aún parecía mantener a la gata atrapada. Sus dedos se aferraron al pelaje suave y aterciopelado de Rose mientras su corazón latía como un tambor en un frenesí de esperanza y miedo. Por fin, con un esfuerzo final y desgarrador, Jessica logró liberar a Rose. Sintió como el pequeño cuerpo de la gata se deslizó entre sus manos, apenas un susurro de vida, pero aún caliente, aún allí. Las lágrimas cayeron en cascada por su rostro cuando sostuvo a Rose contra su pecho, protegiéndola como un tesoro que había estado a punto de perder para siempre. El débil maullido que escapó de los labios de Rose fue el sonido más hermoso que Jessica había oído jamás, una señal frágil pero innegable de que la vida aún persistía. La pitón, ahora herida y derrotada, siseó una última vez antes de deslizarse hacia la maleza, desapareciendo en la espesura como una sombra que se disuelve con la luz del amanecer. Charlie permaneció firme, con el pecho jadeante y los ojos vigilantes, su cuerpo aún listo para lanzarse a la batalla si fuera necesario. Su pelaje dorado estaba erizado, y una línea de saliva colgaba de sus fauces abiertas mientras miraba hacia el punto donde la serpiente había desaparecido. Jessica, con las lágrimas aún fluyendo, levantó la vista hacia Kevin, su voz temblando por la emoción. «Tú la salvaste, tú y Charlie la salvaron». Su gratitud era palpable, una emoción tan profunda que parecía llenar el aire entre ellos. Kevin,
Con una sonrisa suave y una mano temblorosa, acarició la cabeza de Rose con ternura. Solo hicimos lo correcto, Jessica. Solo hicimos lo correcto. El cuerpo escamoso de la pitón, derrotado, se desenrolló lentamente y comenzó a deslizarse hacia la maleza. Su movimiento era ahora torpe y pesado, con una quietud ominosa que contrastaba con la furia de instantes atrás. Las hojas crujieron bajo su peso, y la luz del sol, filtrada a través de las ramas, proyectó sombras ondulantes sobre el suelo. Sus siseos, antes amenazantes, se desvanecieron en un murmullo apagado, un sonido que pronto fue consumido por el susurro del viento entre los árboles. Jessica no apartó los ojos hasta que la última curva del cuerpo de la serpiente desapareció por completo en la espesura. Solo entonces dejó escapar un largo y tembloroso suspiro, como si hubiese estado conteniendo la respiración desde el momento en que vio a Rose atrapada. El bosque volvió a su tranquila melodía habitual. El peligro había pasado, pero el eco del terror aún persistía en los latidos acelerados de Jessica. Miró a su alrededor, como despertando de una pesadilla, y su mirada se posó primero en Rose, acunada con ternura en sus brazos. La gata, aunque débil y temblorosa, respiraba. Su pelaje estaba enredado y sus ojos, aunque aún grandes de miedo, mostraban destellos de vida. El calor frágil de su cuerpo contra el pecho de Jessica era la confirmación de que, por milagro, todavía estaba allí. Jessica alzó la vista hacia Kevin y Charlie, quienes permanecían cerca, su presencia como un faro de coraje en medio de la reciente tormenta. El anciano respiraba con dificultad, apoyándose ligeramente en la rama que había usado como arma. Su rostro estaba marcado por las arrugas del tiempo, pero sus ojos, llenos de una mezcla de preocupación y alivio, brillaban con una calidez inquebrantable. Charlie, con el pecho aún jadeante y el hocico manchado de polvo, se quedó firme, sus orejas atentas como si esperara cualquier señal de que el peligro pudiera regresar. Las palabras parecieron atraparse en la garganta de Jessica. Por un momento, solo pudo mirarlos, sintiendo como la emoción la inundaba en una ola que amenazaba con desbordarse. La gratitud se expandió en su pecho, tan grande y profunda que las simples palabras parecían insuficientes para contenerla. Al fin, su voz, quebrada por la emoción, escapó en un susurro entrecortado. Gracias, Kevin. Gracias, Charlie. No sé cómo podré pagarles por lo que hicieron. Ustedes salvaron su vida, ustedes la salvaron. Kevin sonrió, un gesto suave que arrugó las esquinas de sus ojos aún más. Se acercó lentamente, su mano callosa pero gentil acariciando la cabeza de Rose con una ternura que parecía llevar consigo todo el peso de la experiencia y el amor por los animales. Su voz era tranquila, serena, una piedra firme en el río turbulento del momento. No hay nada que agradecer, Jessica. Solo hicimos lo que cualquiera debería hacer cuando una vida está en peligro. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez no eran de miedo ni de desesperación. Eran lágrimas de alivio, de gratitud y de un amor renovado por la valentía y la bondad que aún existían en el mundo. Charlie, al escuchar su nombre en la voz suave de Kevin, levantó la cabeza con orgullo, moviendo la cola lentamente como si entendiera que había sido el héroe del día. Su lengua colgaba a un lado mientras jadeaba, y sus ojos, siempre llenos de lealtad, parecían preguntar si Rose estaría bien ahora. Jessica se agachó junto a él, pasando una mano temblorosa pero cariñosa por su pelaje dorado. «Eres increíble, Charlie», murmuró, su voz cargada de amor. «Nunca olvidaré lo que hiciste. Nunca». El perro inclinó la cabeza hacia su mano, su cuerpo relajándose por fin, mientras una calma dulce se asentaba sobre el trío. El peligro había sido real, la batalla feroz, pero la vida había prevalecido gracias al coraje, la bondad y la fuerza que habían encontrado en los corazones de un perro, un hombre y una mujer impulsada por el amor. El tiempo pasó como una brisa suave, tejiendo nuevos lazos y llenando de vida lo que antes había sido un lugar solitario. La casa de Jessica, que alguna vez resonó solo con el eco de sus pasos,
comenzó a vibrar con el bullicio de una familia inesperada. Rose, la gata valiente que había luchado por su vida, se recuperó bajo el atento cuidado de Jessica y Kevin. Su pelaje, antes opaco y enmarañado, ahora brillaba con una suavidad sedosa que parecía atrapar la luz del sol. Sus ojos, que una vez reflejaron el miedo más profundo, ahora resplandecían con confianza y gratitud. Rose encontró un compañero constante en Charlie, el héroe dorado que la había salvado. Aunque la diferencia de especies podría haber sido una barrera para otros, para ellos fue un puente de entendimiento. Charlie la seguía por la casa y el jardín con la misma devoción que mostraba hacia Kevin y Jessica, manteniéndose siempre alerta, como si todavía recordara el peligro que había amenazado su vida. En las tardes tranquilas, se le podía ver tendido junto a Rose, su gran cuerpo extendido protectoramente, mientras la gata descansaba acurrucada contra su costado. Su mirada, siempre vigilante, barría el horizonte como si nunca fuera a permitir que otra amenaza se acercara a su amiga. Jessica, por su parte, encontró en Kevin algo que no había esperado, una amistad genuina nacida del amor compartido por los animales y el respeto por las segundas oportunidades. Pasaban horas juntos, cuidando a Rose y más tarde a sus pequeños. Cuando los gatitos nacieron, 5 diminutas y juguetonas criaturas que llenaron el hogar con sus travesuras, fue Kevin quien ayudó a construir pequeñas camas para ellos. Con manos hábiles y paciencia infinita, creó refugios para que pudieran explorar el mundo con seguridad. Jessica y Kevin rieron como niños al ver cómo los gatitos perseguían sombras y caían en pequeños montones de patas y colas. Incluso Charlie, con toda su nobleza, jugaba con ellos, dejando que treparan sobre su pelaje dorado, moviendo la cola con una gentileza infinita. Cuando los gatitos encontraron hogares llenos de amor, Jessica se sintió agradecida, pero también supo que su propia familia estaba completa. Rose se quedó con ellos, y Charlie, siempre el protector, asumió su rol como el guardián de la nueva manada. Las tardes en el porche se llenaron de conversaciones entre Jessica y Kevin, mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte. Hablaron de sus pasados, de las cicatrices que ambos llevaban, y encontraron consuelo en el simple hecho de estar acompañados. Las barreras que una vez los separaron se desvanecieron, y una conexión profunda, tejida con los hilos de la compasión y el coraje, los unió para siempre. Charlie, con su noble corazón, continuó siendo el guardián fiel de todos. A veces, Jessica lo observaba mientras vigilaba la entrada del jardín, su silueta dorada recortada contra la luz menguante, y sentía una oleada de gratitud tan grande que le llenaba el alma. Rose se acurrucaba cerca, su ronroneo un eco de la paz que ahora reinaba en sus vidas. El pequeño vecindario, una vez marcado por la soledad, ahora rebosaba de vida, amor y un sentido de comunidad que había nacido de la valentía de un perro, la compasión de un anciano, y la determinación de una joven que se negó a rendirse. En aquel rincón del mundo, donde las hojas susurraban secretos de días pasados y el viento traía promesas de mañanas llenas de esperanza, una familia inesperada encontró su hogar, unida por un lazo inquebrantable de amor y protección. A veces, es en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, que surgen los destellos más brillantes de humanidad. Lo que comenzó como una situación aterradora y llena de desesperación, una lucha por salvar a una gata en peligro, terminó por unir no solo a 2 seres humanos, sino a una comunidad entera, uniendo corazones de formas que nunca imaginaron. La valiente acción de Jessica, que se lanzó sin pensar a salvar a Rose, la gata callejera, y la intervención inesperada de Charlie, el Golden Retriever, transformaron una tragedia inminente en una historia de valentía, amor y esperanza. El coraje de Charlie al enfrentarse a la gigantesca serpiente fue un ejemplo de sacrificio, pero más aún, su acción desinteresada demostró la inquebrantable fuerza del vínculo entre los seres vivos, sin importar su especie. La intervención de Kevin, el anciano vecino, fue la chispa que convirtió lo imposible en posible, al unirse con una rama para ahuyentar al peligro y rescatar a Rose. Cada uno, con su propia forma, ofreció lo mejor de sí mismos en el momento crítico, sin pedir nada a cambio.
Fue este acto de desinterés lo que forjó un lazo irrompible, el tipo de conexión que no necesita palabras para ser entendida. El vecindario, que antes solía ser un lugar de soledad y silencio, pronto comenzó a resplandecer con una nueva energía. Aquellos que eran simples vecinos se convirtieron en una pequeña familia, unida por algo mucho más grande que ellos mismos, un amor profundo por los animales y un respeto mutuo por la vida. El hogar de Jessica, antes vacío, ahora estaba lleno de risas, de juegos y de momentos compartidos entre los animales y las personas que habían descubierto el poder transformador de la compasión. A través de los días que siguieron, las historias de valentía y generosidad siguieron resonando en las pequeñas calles del vecindario. La gente comenzó a verse de manera diferente, no solo como individuos con vidas separadas, sino como seres conectados por una red invisible de empatía y compasión. Nadie era ajeno a la lucha de los demás, todos compartían un propósito común: proteger y cuidar lo que más amaban. Las sonrisas se hicieron más frecuentes, y los abrazos más sinceros. La fuerza de la comunidad se había edificado sobre una base sólida de valentía, amor y la promesa de que nadie quedaría atrás. Es un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, siempre hay una chispa de luz esperando para ser encendida. La valentía no siempre se mide por las grandes gestas heroicas, a veces, se encuentra en los actos más pequeños de bondad, en los gestos de compasión que surgen cuando menos lo esperamos. Hoy, la historia de Rose, Jessica, Kevin, Charlie y todos los gatitos que llegaron a ser parte de esta familia nos inspira a cada uno de nosotros a ser mejores, a actuar con más corazón, y sobre todo, a valorar lo que realmente importa, el amor y el coraje que tenemos el uno por el otro, así como por aquellos que no tienen voz, como los animales que tanto necesitan nuestra protección. Si esta historia te ha tocado el corazón, si crees que la compasión y el coraje pueden cambiar vidas, no dudes en suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más relatos conmovedores que demuestran cómo la bondad puede transformar el mundo. Únete a nosotros en esta aventura de esperanza, amor y valentía. Juntos, podemos hacer una diferencia.